o por una parte de la sociedad eran marginados. Por eso el tema de hoy le puse marginales. Marginal viene de margen, del que está cerca pero en realidad está lejos, del que por ahí te lo cruzás, pero hay algo que te separa de alguna manera de esa persona, ¿no? Y por eso yo consideré 4 grupos, habría muchísimos más que considerar tanto en el trato que Jesús tuvo con la gente como en los ejemplos del Antiguo Testamento y demás. Pero como agotan, yo me refiero a algunos, seguramente ustedes podrían pensar en alguno más. Primero quiero hacer una lectura en Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Antes de leerlo los pongo un poquitito en tema. Al apóstol Pedro lo vienen a buscar enviados de un centurión romano para que fuera con ellos. Pedro se escandaliza de esto y no iría, pero él recibe una visión de Dios. Entonces lo que él está diciendo ahora es cuando va en respuesta al llamado de este dirigente romano, se presenta en su casa, que era una abominación hacer eso para un judío. Y entonces aquí el apóstol Pedro en Hechos 10, 34 y 35 dice: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos o acepción de personas, como dice la otra versión, sino que en toda nación, no solo en la nación judía, en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Claro, para el pueblo de Israel, ellos eran los elegidos de Dios. Y aún cuando ya la iglesia se había formado, inicialmente surge de un grupo de judíos. Entonces ellos habían entendido, más allá de que proféticamente Dios les había dicho que Él iba a ir mucho más allá, que su interés, su corazón estaba mucho más allá de un pueblo, pero ellos habían entendido que eran los únicos y que todo contacto con quien no lo fuera era una verdadera abominación. Si bien había advertencias de cuidarse de las prácticas, pero siempre lo que Dios le dijo fue, para Dios eran abominación las prácticas, nunca fueron las personas. Pero ellos trasladaban la práctica a la persona. Entonces, cuando lo viene a buscar un judío, pues dice, pero ni loco yo me mezclo con esta gente. Pero Dios en paralelo, en realidad un poco antes, le había dado una visión, le muestra animales que eran considerados inmundos. Y él dice, no, yo no voy a comer de eso. Y Dios le dice, a lo que Dios santificó, vos no lo llames inmundo. Y le muestra eso 3 veces como para entender que era algo firme de parte de Dios. Y luego le manda a buscar a esta gente. Y Pedro puede unir las piezas y dice, claro, me mostró cosas inmundas y me dijo que si él las limpió no lo son. Y ahora alguien para mí inmundo me manda a llamar y yo debo ir. O sea, para un judío, todo el que no lo era, eran marginales de la promesa de Dios. Se quedaban totalmente afuera, la salvación era para ellos. Entonces, cuando esto pasa, Pedro se le abre la cabeza y va. Esto después le trae un montón de problemas y requiere un concilio donde se juntan todos. Y Pedro recién cuando logra explicar que era Dios el que se lo había mostrado, ahí le dicen, bueno, está bien, te perdonamos, porque lo que había hecho era sacrilegio. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Y yo le puse marginales al grupo por su nacionalidad o por su raza. Personas que tienen distinto aspecto físico, a veces por la misma edad, o por la cultura, o por las costumbres, a veces por su modo de hablar o de vestir, a veces por la religión que es más firme en el país o la nación de donde proviene, si proviene de un lugar de idolatría. ¿Cuántas veces en nuestro medio son dejados de lado? Son los marginales, no, yo con estos no me junto. ¿Cuántas veces vemos en nuestra sociedad, en el día a día, en los lugares de trabajo, que personas que son de otra nacionalidad, que por ahí hablan con otro acento, o nos pasa dentro de nuestro mismo país, personas de otras provincias que tienen otro acento, o nos pasa cuando vamos, que porque somos diferentes, no, y hay una tendencia a considerar que todo el diferente
desmarginado, porque no comparte lo que yo tengo, no lo hace a mi manera, no lo hace como es mi costumbre. Entonces, de alguna manera, se va a quedar afuera de mi núcleo íntimo. Esto pasa, y aunque no lo aceptemos, podemos llegar a comprender que ocurra en ámbitos seculares, ¿no es cierto? Entendemos que está mucho eso metido en la sociedad, pero qué triste que es cuando esto pasa en un ámbito de fe, porque la iglesia se tiene que caracterizar por lugar de la aceptación, no solamente por usar lindas palabras, como en nuestra sociedad vemos hoy, porque lo que incluye a la gente no es que yo repita mucho la palabra inclusión, lo que hace igual a mí, a la gente, no es que yo use mucho la palabra igualdad o igualitario, es que lo demuestre con mis conductas. Yo le puedo decir, acá somos todos iguales, pero a vos te saludo, a vos no, a vos te acepto, a vos no, con vos me llevo bien, con vos no. Entonces es una mentira, no somos todos iguales, es solo de la boca para afuera. Y si ustedes se fijan, yo a lo largo de los años he visto cómo personas que naturalmente son marginadas en su lugar de trabajo, de estudio, en su sociedad o por su propia familia, tienden a buscar una iglesia. ¿Por qué? Tienden a buscar una comunidad de fe porque asume que si Jesús se caracterizó por aceptar a todos, la iglesia también debería hacerlo. Por eso muchas personas buscan ese espacio y qué lindo cuando lo encuentran, cuando se sienten tratados como un igual, cuando no se sienten como que soy menos. A veces también alguna diferencia física, una limitación o una limitación intelectual los hace ver como los diferentes, ¿no? Qué bueno que la iglesia, y acá uso la palabra intencionalmente, sea realmente inclusiva, ¿no? Para el apóstol Pedro fue un cambio en la cabeza de él. Era como que todo lo que él mismo quizás venía enseñando, y esto le costó, porque luchó con eso hasta muchos años después, que esta barrera de separación se le cayera. Y uso esta expresión, quiero leer en Efesios 2:14, dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos, judíos, en el caso del apóstol Pedro acá, ¿no? Los judíos y los no judíos, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Somos de los que derriban muros o de los que lo construyen? A veces el Señor se esforzó por derribarlos y yo vengo con los ladrillos, vengo con la mezcla, la cuchara y empiezo otra vez a levantarlo. Ellos allá, nosotros acá. Y muchas veces las denominaciones en el ámbito cristiano han sido más para separar que para unir. Yo soy de ellos, yo soy de aquello. ¿Vos de qué iglesia? ¿Vos de qué denominación sos? Y a mí siempre me gusta decir cuando hacemos la reunión de la Cena Unida, ¿no? Donde nos juntamos distintas congregaciones de Zárate, qué bueno es que ni saber de dónde sos, cuál es tu pastor, no importa. No importa, basta entender que compartimos la misma fe en Jesús y la fe nos iguala. Pero ¿cuántas veces hemos dado más importancia a los rótulos? Yo soy de esto, yo soy de aquello, yo soy de aquel. El mismo Pablo dice, algunos, si ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, dice, somos todos de Cristo. ¿Dónde estamos haciendo divisiones? Si a Jesús le costó tanto derribarlas, ¿por qué las vamos a venir a construir? Qué importante aceptar a las personas aunque vengan de otra cultura. Quizás provengan de un entorno muy idólatra, muy religioso. Bueno, justamente necesita de nuestra ayuda. Entonces, y qué lindo cuando alguien viene por primera vez, no conoce a nadie, porque el que no conoce a nadie se siente afuera. Y qué lindo cuando recibe un abrazo, alguien que vení, sentate acá conmigo, es recibido, recibe cariño, ¿no? Y cuánta gente se siente sola en este mundo. Cada vez hay más población, cada vez hay más autos, cada vez vamos más apretados en los subtes, en Capital, en los colectivos, en cualquier medio, cada vez más apretados y con más gente, pero cada vez más solos. La soledad es un problema del siglo XXI. ¿Cuánta gente está sola? ¿Cuántas veces el motivo de suicidio, de intento de suicidio es la soledad? ¿Por qué la gente le esquiva tanto a las fiestas, a Navidad y Año Nuevo? Porque ahí se experimenta la soledad de una manera más fuerte. La mayor tasa de suicidio se da en esas fechas.
Entonces, ¿qué está pasándole a nuestra sociedad? Bueno, que no pase aquí, que la iglesia pueda ser un lugar que se caracterice por el abrazo. Y no me refiero que saludo a mi amigo que lo conozco hace 30 años. Ese abrazo al desconocido, decir, mira, sos parte, no estás afuera, sos parte, porque todos alguna vez fuimos desconocidos y en Cristo fuimos abrazados. Entonces, a toda persona que por su raza, su nacionalidad, sus costumbres, sus hábitos, sea diferente, no la dejemos afuera, hagámoslo sentir parte, porque esto es un principio de la fe, del cristianismo, del abrazar, de la familia espiritual. Otro de los grandes temas de nuestra sociedad de hoy son las familias devastadas, las familias disgregadas. No hay familia biológica, la familia de sangre se pierde. Qué bueno encontrar una familia sustituta, así como hay para los niños pequeños, que también lo haya para los adultos, una familia de fe que te pueda abrazar. Esa es la primera. El segundo caso es por su estilo de vida. Por su estilo de vida. Y quiero leer para esto en Lucas 7:39. Lucas 7:39. Es el segundo caso. Dice, vamos a ubicarnos también. A Jesús lo había invitado un religioso a comer. Bueno, Jesús va, porque él no tenía problemas. Si bien era uno de los religiosos, medios hipócritas que lo juzgaba, él no tiene problema. Él no tiene problema. Jesús va. Y en ese momento las casas eran diferentes, ahora no es que estaba cerrada con llave, eran lugares abiertos. Entra una mujer que ejercía la prostitución y abraza sus pies, llora, derrama perfume. Y viene esto, Lucas 7:39 dice, al ver esta escena, que a este hombre le cayó muy mal, dice, el fariseo, un religioso que supuestamente era el más inclusivo y el que más debería tener ese corazón de abrazar al marginal, dice, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, o sea, si este hombre entendiera, tuviera discernimiento de parte de Dios, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Como diciendo, ¿cómo podés permitir semejante aberración? Pero fíjense qué expresión usa, por lo menos en esta versión, una pecadora. Como si él no lo fuera, ¿no? Como si él estuviera al margen. Ustedes recordarán esa historia tan famosa que se ha hecho un refrán, en realidad, cuando traen a una mujer que supuestamente había sido encontrada en actitud de adulterio, la traen a Jesús, y dice, la ley dice que la tenemos que apedrear, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús usa esa frase lapidaria, usando lapidación justamente, esa frase magistral que dice, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra, ¿no? Y acá aplica lo mismo, vos estás en condiciones, el fariseo estaba en condiciones de arrojar una piedra que él no tenía pecados. Y ustedes me escuchan decir que para Dios no hay pecaditos, pecados y pecadotes. Son pecados. Era lo que hacía esta mujer peor que la actitud de discriminación de este hombre, porque claramente en la palabra se nos dice una y otra vez que no debemos hacer acepción, diferencias entre las personas. Y él lo estaba haciendo, no era su pecado igual o peor. Y Jesús toma una actitud hacia esta mujer de aceptarla. No es que avala su conducta, pero ama a su corazón, como a tantas personas que vinieron en una actitud de inmoralidad a Jesús. A él justamente se le venían encima cuando él se reunía con los publicanos, los cobradores de impuestos, que eran traidores a la patria. Ellos eran colonia romana y ellos despojaban a sus propios hermanos de sangre, se quedaban con un porcentaje, por supuesto, ahí estaba el secreto, y le daban el resto a los romanos, ¿no? Entonces eran odiados porque eran traidores a su patria, ¿no? Y uno repudia esta conducta, claro que sí, pero ¿cuántas veces, si nos ponemos a pensar, hacemos diferencias en las personas por su oficio, justamente? Porque este era un oficio, era un medio de supervivencia para esta mujer. ¿Cuántas veces hacemos diferencias por el lugar donde una persona trabaja
o por el tipo de vida que lleva, disipada, desordenada, sin horario, o por si está atada a vicios, adicciones, o por su orientación sexual. Y estamos rotulando a las personas, pero vemos que Jesús él sí entendió 2000 años antes de lo que era hablar de igualdad, de lo que era ser inclusivo, de lo que eran los derechos, de lo que era el respeto. No se llenaba tanto la boca con estas palabras porque más bien se preocupaba por ponerlas en práctica. Qué bueno que nosotros también entendamos que la cosa no pasa por un lenguaje florido, sino que pasa por el día a día, en las acciones de todos los días. ¿Y cuántas veces en nuestro mundo vemos, según el trabajo que tengas, si tenés en un lugar VIP, bueno, yo quiero ser como vos, pero no, tienes el trabajito ahí, nada, me da vergüenza estar con él. ¿Cómo? Para Jesús todos los oficios fueron valiosos. Él partía de un oficio que no era de los más populares. Y se reunió con gente que era pescadora, que vivía al día. Para Jesús no importó eso. Pero también había mujeres que la servían y servían en el palacio, estaban vinculadas al palacio de Herodes, estaban vinculadas a la realeza. Todas seguían a Jesús, por igual. Y Jesús no tenía discípulos VIP, discípulos de primera selección, de segunda, de tercera. ¿Vieron cómo pasa con los cerámicos? Que vamos, este de segunda, este... No, para Jesús eran todos de primera. Eran sus discípulos, todos eran iguales. Que tampoco nosotros hagamos estas diferencias. Qué importante, y vuelvo a lo mismo, que podamos hacer sentir a la gente como en casa, no solo aquí, sino a veces nuestro lugar de trabajo. Yo siempre les decía a los chicos, sobre todo cuando eran más chicos, si a la escuela viene alguien, tenés un compañero que por sus características vos ves, no, aunque no le hagan bullying estrictamente, pero que vos ves que es con el que nadie se quiere juntar, es la oveja negra del salón, acércate, hacelo sentir cómodo, hacelo sentir que importa, demostrarle, ofrecerle si necesita ayuda, ofrecésela. Pero qué bueno, porque si el que ha tenido que sufrir discriminación, qué duro que es, qué feo es sentirse afuera, ¿no? Y lo que la gente hace, en una película que se llama Reto de Valientes, un poco más la realidad de Estados Unidos, ¿no? Pero muestran cómo un muchacho entra a una pandilla porque estaba sin familia, no tenía a nadie. Y cuando el policía le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te metes con ellos? Y dice, porque no tengo a nadie, es mi familia. Pero tuviste que pasar por todo, te matan a palos, pero es mi familia, pertenezco. La gente da cualquier cosa por tener un espacio de pertenencia, porque no hemos sido creados por Dios para estar en la soledad. No hemos sido creados para ser ermitaños, aislados, arriba, en una casilla en la montaña. Hay quien puede vivir así, pero en realidad somos seres sociales. Y hay algunos que dicen, yo no me doy con nadie, pero está metido con las redes sociales porque necesita participar de algo. Bueno, la iglesia, la comunidad de fe, no me estoy refiriendo a la liturgia ni nada, me estoy refiriendo a un espacio de cristianos que viven la fe y que se deben respetar, ¿no? Y cómo debe ser incorporada esta gente. Algunos conocerán por ahí, que tiene mucho que ver con este ejemplo, la historia de cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y llegan finalmente, después de 40 años, entran a la tierra que Dios les había prometido. La primera ciudad, que era tipo ciudad-estado, una ciudad amurallada que tenían que derribar, era la ciudad de Jericó. Y para esto, cuando Josué, que era quien regía al pueblo en aquel entonces, manda espías para ver el estado, para ver cómo era la realidad. Y la que los recibe también es una mujer que ejercía la prostitución. Pero los recibe, los cobija y les dice, acuérdense de mí y de mi familia cuando vengan. Creyó en ellos, creyó que Dios estaba con ellos, y si Dios estaba con ellos, ella quería ser parte de esa fe y de ese Dios. Y entonces, no solo que le perdona la vida a ella y a la familia, sino que se incorpora al pueblo de Israel. Obviamente, acepta las normas de vida que Dios le había dejado al pueblo. Pero no es que la dejan afuera. Ella se incorpora con su familia a la vida del pueblo de Israel. O sea, tenía que ser aceptada.
Entonces ya aún allí, en un momento donde había tanto repudio hacia estas personas, debe ser incluida en el pueblo. Y cómo Dios siempre se preocupó de los que estaban solos, que eran los huérfanos, los extranjeros y las viudas. El huérfano estaba solo, estaba sin sus padres, se entiende que era una persona, un niño, un jovencito, una persona muy joven. Los extranjeros se habían quedado sin su patria. Las viudas se habían quedado con el único sustento, aparte de su marido, no solo que habían perdido a su marido, sino que habían perdido el único sustento cuando no había apoyo social para esas personas. Entonces el pueblo de Israel debía sumarse. Qué importante respetar a las personas por su estilo de vida, aunque sea tan distinto y que pueda chocar con nuestros propios valores. Si Jesús lo hizo y los discípulos lo hicieron, nosotros lo tenemos que hacer. Entonces hablamos de aceptar a las personas por su nacionalidad o su raza, aceptarla por su condición, por su estilo de vida, ¿sí? Por su estilo de vida. Y vamos a avanzar un poquito más. Quiero leer en Mateo 5, 25, perdón, Marcos 5, 25 al 29. Dice, ahí Jesús va avanzando. Generalmente era la etapa de más popularidad de Jesús, lo seguían las multitudes, era un apretujamiento de gente, ¿no? Y Jesús caminaba como podía entre las multitudes, que todos querían su milagrito, todos querían recibir algo de Jesús. Y en el medio, y hay un llamado de una persona muy importante en el ámbito judío, relevante, que había pedido su ayuda. Bueno, y Jesús accede a ir. Y viene esta historia, dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y en el verso 34 le dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Yo resalto esto, que padecía de hemorragias, no era lo mismo que padeciera de artritis en aquel momento. Hoy podría ser exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de la mirada del judío, era una persona, no solo que era una mujer que ya la hacía ser menos en la sociedad, sino que sufría de hemorragias. Era una enfermedad que la hacía ritualmente impura, como impura para el común denominador de la gente. Y a esto le sumamos que lo poco que tenía se lo había gastado. Era marginada porque era por el tipo de enfermedad que tenía, pero también por su situación social. Era pobre, no tenía nada, absolutamente nada. Pero Jesús, y yo esto lo he remarcado en muchas ocasiones, Él va detrás de un famoso, va detrás de alguien importante que pidió por Él y Jesús accedió a ir, pero en el medio se detiene. Hasta los discípulos se alteran y medio como que lo retan y dicen, Señor, te tocó una mujer, te tocaron miles, vamos, que te están llamando. Esta una persona que por ahí nos conviene tenerla de aliada, ¿no? No le dijeron con esas palabras, pero la parafraseé un poco. Da un poco esa idea, vamos, vamos. Jesús dice, no, pero ¿quién le importa? Es una mujer que encima es media como impura, no te conviene andar en público haciendo estas cosas, te baja el nivel, te baja la cantidad de likes que te van a poner, ¿no? Te va a bajar los seguidores en las redes, no te conviene. Jesús, tenemos que ser un poquito astutos para las elecciones, en términos, ¿no? En un año de elecciones, Jesús no le importa y se detiene y le individualiza y la sana y le habla de su fe y la alaba y le dedica un tiempo que no le dedicó a otros. Es el mismo tiempo por ahí que le dedicó a otros ricos. Para Jesús esa diferencia no estaba. Pero cómo la condición social discrimina. En los niños que vienen aquí del barrio, Ferry, ¿cómo se nota eso? Cómo ellos mismos se consideran menos, cómo la gente de ahí ya se considera menos. Vos hablás con ellos y dicen, no, acá nosotros no le importamos a nadie.
Acá tienen a 500 metros el agua potable, pero a nadie le importa. Cuando tratamos de hacer alguna gestión en el municipio, alguien del municipio me dijo, mirá, yo te lo digo así entre nosotros, no sigas gestionando, pues son 40 familias, a nadie le importa, no tienen peso electoral, no le van a poner el agua. Entonces, qué triste, no estamos diciendo que están en el medio de la selva, que hay que hacer kilómetros y kilómetros entre las malezas. Están a 10, 15 minutos en auto, pero siguen viviendo sin agua potable y todos lo saben, en el municipio lo saben perfectamente. No digo puntualmente por este gobierno actual, con los anteriores, sean del color político que sean. No estoy diciendo que responda a un color político, es propio de que el que está un poquito diferente, el que está en otra condición social. Ahora, ¿qué pasa si hubiera gente con dinero? Ahí, bueno, ya sabemos que las cosas, o de poder, rápidamente las cosas se resolverían. Qué triste estos sectores que quedan afuera y cada vez los vemos más. Cada vez hay más gente en condición de pobreza. Cada vez hay más gente que tiene menos acceso a salud y educación. Dos valores fundamentales en cualquier país, la salud y la educación, la niñez. Y uno escucha, y yo, perdón que lo vuelva a decir, pero escuchamos palabras tan lindas y que solo nos hacen ver más grande la grieta, y no me refiero a la grieta política entre los partidos, a las grietas que hay entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden. ¿Cómo lo vemos a diario en personas que inclusive que se van bajando de su condición social inicial y hoy a lo mejor tienen que acudir a un comedor cuando antes eran de los que daban? Entonces, qué importante que la iglesia en esto también. Nosotros a través de Manos, el área de ayuda solidaria, vemos cuántas veces, y esto se vio muchísimo, lógicamente en la pandemia, en la mega cuarentena, más que en la pandemia, que se vio tanto las necesidades que la gente cubrió y cómo cuesta que el que ha vivido siempre bien tenga que ahora pedir, ¿no? ¿Cómo cuesta eso? La iglesia tiene que estar no solo diciéndole a la gente que Dios te bendiga o dándole una linda frase, un lindo versículo de la Biblia, sino estando presencialmente con ayuda material cuando se necesita. Ahí Santiago es muy duro. Y si usted dice que siguen a Dios, pero al que tiene frío le dice abrigate y al que tiene hambre le dice comé, pero no le das para abrigar, si no le das comida, eso está totalmente fuera del concepto que Jesús marcó en su diario andar. Claro que a Jesús le importaba más el corazón de la gente, pero para llegar al corazón de la gente, si uno viene desde abajo hay que empezar por el estómago, porque ahí es donde está la necesidad. Y una persona con hambre y con frío nunca va a prestar atención a algo espiritual. Tiene necesidades básicas que deben ser atendidas, ¿no? Y cuánto eso se ve a nuestro alrededor. Y qué triste que las personas sean evaluadas por su billetera, que las personas sean etiquetadas por lo que usan, ¿no? Por su estatus económico, por el tipo de ropa, la marca, por su nivel de higiene, porque muchas veces el pastor José Martínez en la ONG Restaurando Vidas, cuántos años hemos ido a ayudar ahí, y la gente que llegaba ahí llegaba en cualquier estado, y perdón que use una palabra que pueda chocar, pero entraba orinada, ebria, hecha encima, y ahí había que limpiarla, y esa gente ha hecho una tarea espectacular. Por eso nosotros tratamos de apoyar siempre esta obra que hace una tarea verdaderamente de amor. Y las autoridades, frente a las necesidades, la medida que tomaban era, te llevamos a la ONG. Bueno, qué bueno que entiendan que hay un grupo de cristianos que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Así que qué bueno este ministerio de la Cámara Pastoral, llevado adelante básicamente por la Iglesia Jesús y la familia, pero que están en las necesidades de la gente. A veces también la discriminación es por el vehículo, la casa, el tipo de celular, la marca. ¿Cuántas veces juzgar a las personas por lo que visten, por lo que usan, por lo que tienen, cuando el valor de las personas está en su interior? Dice en una palabra que Dios no mira lo que miran los hombres, Él mira el corazón, Él importa el corazón. Por eso no permitamos ni que se nos juzgue, ni juzguemos a otro por
las apariencias, por lo que se ve desde afuera, por la indumentaria, por el estatus social, la fama. Esos son los valores que rigen afuera. Ya sabemos que rigen esos. Una persona da cualquier cosa por dos puntos, por dinero y poder. Son los que mueven a tanto. Uno dice, ¿cómo tiene tanto dinero y sigue? Porque también necesita del poder. Algunos más poder que dinero. Pero no entremos nosotros, no permitamos que eso salpique y moldee nuestra manera de ver a la gente. La gente es valiosa por lo que es, no por lo que tiene. No es ropa caminando, no es tecnología caminando. Son personas que necesitan de nuestra aceptación, y cómo la condición social históricamente, y sigue ocurriendo, hace que muchas personas se queden afuera de todo. Qué bueno que la iglesia reciba aún a las personas que tienen diferentes características. A mí me gustó, ustedes se acordarán, ya que lo mencioné, al pastor José Martínez, que él cuando empezaba la ONG, algunos se acordarán, esto lo había coordinado con nosotros, era justo en esta época porque empieza la etapa de refugio donde toman personas de la calle. Él se vistió todo, tenía uno de estos famosos, los que son, tienen sus añitos, saben lo que era un mini componente. Bueno, estaba con un mini componente destruido, viejo, se tira ahí en el costadito que hay en la vereda ahí, tirado ahí. Así estaba, con una bolsa toda vieja, toda ropa que había preparado, parecía que se había dejado crecer la barba, y estaba tirado. Obviamente nosotros lo vimos y seguimos, entramos, porque la idea era justamente ver cómo reaccionaba Y fue bueno, porque enseguida le fueron a llevar café, enseguida se movieron, unos que lo fueron a buscar, que no sabían nada, otro que lo empujó hasta que viniera, y me gustó que alguien ahí lo abrazó, ¿no? Y él mismo dice, la verdad es que tenía frío, dice, me decía, porque ya hacía un rato que estaba tirado ahí esperando a ver que alguien se iba a acercar. Y dice, y me dieron algo calentito que me vino bien, y en un momento, los que estaban se acordarán, yo estaba acá, yo sabía que iba a pasar, y él se para y dice, ¿puedo decir algo? Claro, todo el mundo, y ahí agarró el micrófono y dijo quién era, ¿no? Y a mí me alegró mucho ver que varios se le acercaron, ¿no? Y la verdad que estaba con una ropa vieja, se había armado toda una indumentaria intencional, y tirado ahí, uno llega e impresiona ver una persona tirada ahí, ¿no? Y qué lindo que terminó acá, y en un momento amaba como que me voy a ir, y el que estaba ahí al lado, creo que era Alberto, lo agarró para que no se fuera, ¿no? Qué lindo cuando recibió ese cariño y en algo que no estaba programado, ¿no? Lloraba, Señor, que no lo dejen ahí afuera, si no vamos a tener que ir a buscarlo porque se nos va a congelar. Y fue lindo, ¿no? Y quiero terminar lo que dice en el último punto, ¿no? Hablamos de por la nacionalidad, la raza, por el estilo de vida, por la condición económica. Y sumo un último punto más, por su historia de vida. Quiero leer en Juan capítulo 4, verso 4 también. Dice, como Jesús tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? En otra versión aclara, y yo soy mujer samaritana. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y en el verso 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Para entender mejor el sentido de este pasaje muy conocido, que solo está en el Evangelio de Juan, tenemos que entender la diferencia que había entre judíos y samaritanos. Creo que me quedo corto si digo Boca River o digo Dalminecado, ¿no? Es poca todavía eso. Era una carga mucho más grande. ¿Por qué? Porque históricamente eran todos descendientes de Abraham, era un mismo pueblo. Lo que pasa que en un momento, con el hijo del rey Salomón, se da un conflicto interno y estas naciones se separan. Cada una va por su lado, hasta que, cayendo presa de
primeramente de los asirios, lo que era el pueblo, la nación, el reino del norte, ¿no? Samaria, se terminan mezclando con las culturas de los pueblos, pierden su identidad del pueblo escogido de Dios, de hebreo, ¿no? Y se mezclan con los demás pueblos. Mientras que, aunque años después, también los que eran llamados los judíos, el reino del sur, también caen en el imperio caldeo, pero ellos mantienen su identidad, no se mezclan. Entonces, tenían un odio ancestral unos por los otros, un rechazo permanente. Ya tenían en su manera, desde lejos, mira, por la manera de hablar, este judío o este samaritano. Ya, entonces, cuando él quiere pasar por Samaria, los judíos le reconvienen, sus discípulos, y le dicen, no, mirá, damos la vuelta. Generalmente los judíos daban toda una vuelta mucho más larga para no cruzar por un territorio que les era hostil, con el que no querían saber nada. Es más, si un judío quería insultar a otro hermano suyo, le decía samaritano. Era un insulto, ¿no? Hasta ese odio visceral que existía entre uno y otro. Y Jesús dice que llegó esta mujer y le dice, dame un poco de agua. Dice, ¿cómo se te ocurre pedirme? ¿Cómo para Jesús tampoco fue un problema? Era una mujer, él era un rabino, no se daba con una mujer así en un lugar que no era, si no era su esposa, no era en la cultura, estaba bien eso. Ya eso era una diferencia. Encima, era una mujer que era donde había una cuestión de historia, de naciones atrás. Entonces, sin embargo, para Jesús historia no le importa. Se acerca a ella y le habla el corazón, le hace ver, mira, vos tenés un agua, claro, le capta la atención, porque yo tengo un agua que que nunca, si la bebés, nunca más vas a tener sed. Jesús le habla en un sentido espiritual, ella le habla en un sentido físico, ella habla del agua que saca la sed, la necesidad de nuestro organismo de hidratarse. Jesús le habla de un agua espiritual, de atender una sed espiritual, de una necesidad espiritual que es mucho más grave que algo físico. Y cuando ella lo logra entender, comprende quién es Jesús, ella va a buscar y trae a su gente. Y Jesús se rodea de esa manera. Claro, cuando vienen, los discípulos no entendían nada. Dice, ¿qué estás haciendo, Jesús? Estás con una mujer a sola, encima es samaritana, encima ahora te mezclas con esta gente. Es que para Jesús eso no importaba. Había una historia. Y a veces también permitimos que con las personas se mezclen historias personales, lo que me hizo hace 10 años o 20 años, viejos rencores, viejas cuestiones, desprecio, o lo que hicieron tus padres. ¿Cuántas veces lo que pasó entre los padres se traslada a los hijos que no vivieron la situación, pero se supone que deben mantener el mismo rencor y las mismas diferencias? ¿Por qué? ¿Cuántas veces la lucha, los conflictos entre personas se trasladan a las generaciones que vienen? Al punto que a veces ya ni saben por qué están peleados, pero hay que estar peleados. ¿Por qué? No sé, pero mi viejo estaba peleado, el abuelo también, se supone que yo también tengo que estar peleado, ¿no? Porque por algo ellos estaban peleados. Entonces, qué locura eso, ¿no? De permitir que las cosas del pasado, los viejos rencores, viejos desprecios, enojos, faltas de perdón. ¿Cuánta gente que está separada porque ninguno de los dos se animó a perdonar y ya está? Qué bueno cuando permitimos que las situaciones de momento no tomen el control para siempre. No puede ser que yo diga, estoy peleado con vos para siempre. Si vivimos 40 años más, vamos a estar 40 años peleados. No puede ser esto. ¿Y cuántas veces nuestra sociedad está marcada? A veces por cuestiones de conveniencia, hoy estoy peleado con vos, mañana soy tu amigo. Eso lo vemos en ámbitos de la política, sabemos que pasa, son hasta estrategias. Pero qué triste cuando pasa en las familias, qué triste cuando pasa dentro de un ámbito de iglesia, ¿no? El apóstol Pablo dedica muchas de sus cartas, pero en especial las cartas a los Corintios, para hablarle de sus diferencias. Dice, sean todos de un mismo sentir, de un mismo espíritu, ya está, no se peleen más. Trata de arreglar esos conflictos y le escribe a una iglesia, no le escribe a gente que estaba en un presidio, le escribe a una iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Esto es porque permitimos que prime lo personal,
los personalismos por encima del amor de Dios. No, si Jesús dio su vida por esa persona, ¿quién soy yo para despreciarla? Que vamos a tener conflictos. El apóstol Pablo tuvo una diferencia con Bernabé, que después obviamente la sanaron. Tuvo ahí un intercambio de opiniones, ni más ni menos que con el apóstol Pedro, y también las cosas se arreglaron. Con el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, tuvieron un conflicto también. Después terminó siendo un compañero de misiones de Pablo. ¿Cómo? Esas diferencias fueron momentáneas. Y bueno, va a haber diferencias momentáneas, está bien que las haya, pero qué bueno cuando ponemos un manto de perdón sobre eso, ¿no? El perdón es la base de nuestra fe. ¿Qué es lo que fundamenta? El perdón de Dios a través de Cristo. O sea, si mantenemos rencores históricos, entonces nos estamos saliendo del principio de la fe, del cristianismo. Qué triste cuando esto pasa en las familias, cuando pasa en los ámbitos. Por eso la iglesia debe ser un ambiente para recibir a esas personas que vienen también discriminadas por su historia, ¿no? A veces porque fue la oveja negra de la familia, por algo que hizo en un momento y ahora no son más de esta familia. Qué duras que son esas expresiones. Y que puedan encontrar una familia que te abraza de fe, que te acepta con tu historia. No quiere decir que te va a decir seguí haciendo lo que haces, no va a tratar de corregirte como Jesús hizo con tanto, que le digan, pero no, yo te perdono, pero no peques más. Señalar lo que está mal, pero una vez más, repudiamos las conductas, amamos a las personas. Repudiamos las conductas, pero amamos a las personas, y no al revés. Qué importante aprender esto en un mundo que está tan compartimentalizado, donde hay tanta barrera, donde hay tanta separación los unos con los otros, y que muchas veces los medios tratan de promoverlos más, a veces por una cuestión de que les da rating, tratar de promover más esto, promover más los conflictos, promover más las divisiones. Pero Jesús no vino a separar, Jesús vino a unir, Él vino a acercar a los padres a los hijos. Y por eso nosotros una y otra vez revalidamos la importancia de la familia, en la familia como el núcleo de la sociedad. Una institución, una entidad que está blanco de todos los ataques hoy día. Y lo vemos, blanco desde todo punto de vista, pero Jesús reivindicó la figura de la familia. En la palabra vemos la importancia de la familia como institución básica, y aquellos que han perdido su familia biológica por lo que fuera, qué bueno que encuentren una familia espiritual, un espacio de contención. Por eso yo te hago esta pregunta: ¿estás siendo de los que unen o de los que separan? ¿Sos de los que van con la masa para derribar la pared o los que vienen con la cuchara y la mezcla para empezar a construir? Pero acá, esta es la pared que Jesús derribó. Bueno, voy a usar los mismos ladrillos, así ahorro y vuelvo a construir mi paredecita, porque yo con este no me banco. A él no lo soporto. Yo estoy en desacuerdo como piensa él. Qué bueno es pensar distinto. En un matrimonio, qué bueno que no piensen los dos iguales. Porque si se equivoca uno, se equivoca el otro. Pero qué bueno entender que podemos encontrar puntos de acuerdo. Que haya diferencias hasta es bueno, hasta el conflicto bien manejado es bueno. Importante es qué vamos a hacer con él. Si va a ser para unir o para dividir, para fomentar la paz o para promover la guerra. Quiero terminar leyéndole 2 Corintios capítulo 5, el verso 12 y el 16. 2 Corintios capítulo 5, verso 2, habla el apóstol Pablo, que tiene que revalidar mucho su rol apostólico porque era muy cuestionado. Dice, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que le damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros. Y quiero hacer énfasis en lo que viene ahora, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Ya no consideramos a la gente por criterios meramente humanos y no nos dejamos llevar por las apariencias, sino por lo que hay
dentro del corazón. Que esta pueda ser tu realidad y la mía. No dejarnos llevar por las apariencias, sino por lo que hay dentro del corazón. Ya no juzgamos más según criterios humanos, por la pilcha, por lo que hace. Yo te lo conozco, sabelo, ya sé quién es. El abuelo, conozco está todo igual. Entonces, ya estás en la bolsa, ya estás etiquetado, ya te pegamos el rótulo de persona no deseable. No seamos de esos. Tal vez hizo cosas malas, y si las sigue haciendo hay que hacérselo notar, claramente. Cuando aceptaron a esta mujer Rahab que ejercía la prostitución en el pueblo de Israel, claramente ella supo las normas a las que se tenía que atener. Pero si ella se ateñiera recibida, pero y tu historia, ya no importa más tu historia. Ustedes conocen ese pasaje también acá cerquita, Corintios, que dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios no vive pasándote factura, pero acordate que el 4 de julio del 81, vos hiciste esto y eso es sin perdón. No, eso lo hacemos nosotros. Dios cuando perdona, perdona de verdad y en serio. Dice, nunca más me acordaré. No, siempre y cuando hagas lo que yo te digo, nunca más me acordaré. Ese es el perdón de Dios. Por eso si no tomaste una decisión por Cristo todavía, Dios te da una oportunidad de aceptarlo a Él. Te acepta como sos, con tus aciertos y desaciertos, con tus errores, con tus virtudes. Dios nos acepta como somos. Claro que iremos después debiendo corregir las cosas, pero Dios nos acepta como somos, porque eres especialista en no discriminar. Él fue el autor de la frase no discriminar, de la igualdad, de lo igualitario, de la aceptación, de la inclusión. Él fue el ejemplo, Él fue el que lo puso en práctica. No fueron solo palabras, fueron acciones que respaldaron palabras. En un mundo que se llena la boca de palabras tan lindas, que venden tanto, pero que tan poco hacen, que nosotros podamos marcar una diferencia. Yo te animo, si no tomaste ese regalo de Dios en Cristo, que lo puedas tomar y no te discrimina. Simplemente que lo aceptes como tu Salvador, entendiendo que hay cuestiones en tu vida, aunque humanamente nadie te pueda acusar de nada, es más, hasta te puedan tomar de ejemplo, delante de los estándares de vida que Dios presenta en su palabra, estás en falta. A esa falta Dios la llama pecado y ese pecado te separa de Dios. Entiéndase por pecado un homicidio claramente, pero también una mentira. También una mentira. En 1 Juan dice que el que odia a su hermano es homicida. Pero si no mató a nadie físicamente, pero lo mató espiritualmente, es asesino de parte de Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo. El no amar a tu prójimo como a vos mismo. Podés amar a todas las personas por igual como a vos misma. Nunca mentiste, ya nomás con esos dos, ya te hace ver la necesidad de buscar de Dios. Él siempre da una oportunidad en esta vida, pero cuando esta vida se termine, ya no hay más opción. Por eso esta vida es tan importante, porque define que tu existencia eterna sea vida eterna o condenación eterna. Va a depender de que decidas por Cristo, no por iglesias, no por líderes religiosos, no por hombres y mujeres que aparecen como relevantes en las redes, sino que pongas tu fe en Jesús como tu Salvador, porque Él en nada transgredió la voluntad de Dios, fue obediente en todo a Dios y dio su vida por aquellos que sí necesitaban de un perdón. Él no lo necesitó, por eso dio su vida en rescate por muchos. Por eso yo te animo a que tomes una decisión por Jesús. No, nadie es dueño de su presente ni de su futuro. Él quiere que participes de su familia espiritual, para que seas parte real, auténtica de la familia de Dios, no de esta congregación, sino de toda la iglesia de Dios, de todos los lugares y de todos los tiempos. De todos aquellos que han creído en Jesús como Salvador, es importante que tome su decisión. Y no sabemos qué va a pasar mañana. El hoy es lo único donde podemos decidir. Aceptar al Señor hoy. Y que cada uno de nosotros podamos entender la necesidad de aceptar, de tolerar al otro y de poder entender que este mundo necesita de brazos que se abran, de brazos dispuestos a abrazar. Hace unos años atrás, en una tarea que hacíamos saliendo de los boliches, pistas de aterrizaje, hacíamos alguna noche de abrazos. Había una persona vendada con los brazos abiertos y se hizo hace poco también para Navidad acá, lo hizo otra congregación,
Y para el que quería abrazos, regalamos abrazos, decía. Y uno dice, es una locura, eso jamás va a prosperar. Hacían cola para ser abrazados, gente joven. ¿Pero qué les importa? Sí, porque en casa no los abrazan, no reciben cariño, son un número. Y que de golpe alguien que no te conoce, con los ojos vendados, te dé un abrazo. Y se quedaban, y a algunos se le caían las lágrimas. ¿Cuántas personas necesitan cariño y necesitan un abrazo? Con nuestros brazos podemos abofetear y golpear o podemos abrazar. Qué bueno que usemos nuestros brazos para el abrazo, que justamente ahí viene la palabra, de rodear con nuestros brazos, de mostrarle cariño físicamente o afectivamente, pero hacerle sentir a la persona que no es un marginal. No hay nada más feo que estar al margen de todo, vivir cerca pero lejos. ¿Vieron cuando uno va por la calle, la colectora, quiere ir a la autopista, pero no puede, y te comes las lomas de burro y los pozos, y quisieras ir a la principal, pero no tenés ese cruce y estás esperando que llegue? ¿Cuánta gente que agarró por la colectora de la vida quiere llegar a la ruta principal, pero no puede? Necesita de un pase, de un puente. Nosotros podemos ser ese puente para que salga de la marginalidad y se pueda sentir parte. Todos los seres humanos, vos y yo, necesitamos pertenencia a algo, un grupo de pertenencia. Si no lo encontrás adentro, lo vas a buscar afuera. Qué bueno que los jóvenes, adolescentes, niños puedan encontrar aquí un grupo de pertenencia sano, que los quiera, que los acepte. Y no tengan que buscarlo en lugares que puedan ser dañinos para ellos, que puedan recibir en la iglesia, en el ámbito, sea un domingo, sea un lunes, un jueves. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios, que puede estar acá adentro, puede estar en cualquier otro lado, puede ser viajando en un colectivo o en un tren, pueda encontrarse con que es querido y que es valorada. No hay nada mejor que eso, ¿no? En un mundo que separa, que discrimina, altamente individualista, donde solo importo yo y en el mejor caso las personas a las que yo quiero, y los demás no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Cuando Dios le dice a Abel, a Caín, que había matado a su hermano Abel, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿qué? ¿Soy yo guarda de mi hermano acaso? ¿Yo soy su guardaespaldas? Y muchos decimos, ¿qué tiene que ver esa gente conmigo? ¿Es su problema? El principio de la palabra de Dios es de que la iglesia es una familia espiritual. No estamos acá nada más que para comer, dormir, pasarla bien. Estamos para ayudar a quienes están a nuestro alrededor. Podemos ser un agente para derribar murallas. También podemos, tristemente, colaborar a que la muralla sea más alta y más gruesa. O podemos derribarla y decirle al marginal, mira, acá sos bienvenido. Si se quiere ir por su propia cuenta es su iniciativa, pero no porque se haya sentido menos. La iglesia tiene que ser una comunidad de brazos abiertos, tiene que ser inclusiva, tiene que ser un lugar que reciba al marginal y le diga, ya no sos más marginal, ya no estás más lejos, ahora sos parte del proyecto que Dios tiene para el ser humano. Y cuanto más si pones tu vida, tu fe en Jesús y te incorporás a la familia espiritual que es la iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a Dios. Señor, gracias porque en Cristo Jesús fuimos aceptados sin merecerlo. Señor, reuníamos todas las condiciones para que nos rechazaras. Reuníamos todas las condiciones para que nos dejaras a un lado y te buscaras algo mejor. Pero quisiste no solo tenernos en cuenta, no solo incorporarlos a la familia de fe, sino darnos la labor de llevar a Cristo a todo lugar, de ser agentes de tu amor, de mostrar tu amor, tu aceptación, tu perdón a aquellos que se miran a sí mismos y se rechazan a sí mismos. En un mundo que etiqueta, que rotula, que discrimina, que usa hermosas palabras que nada tienen que ver con las acciones, que nosotros podamos ser aquellos que solo usamos las palabras nada más que para revalidar lo que ya estamos haciendo en nuestros hechos. Señor, que hagamos antes de hablar. Señor, que podamos demostrar que no hay diferencias en Cristo Jesús, que todos son bienvenidos. Y que cuando podamos caminar esos barrios donde hay tanta necesidad,
podamos demostrarle a la gente que es bienvenida, que en Jesús son hechos iguales, aunque la sociedad se ocupe de marginarlos, que nosotros podamos decir, derribar la barrera de separación y aquel que estaba lejos hoy pueda sentirse que está cerca. Señor, gracias porque Jesús fue el inclusivo por excelencia, fue el igualitario por excelencia, fue el perdonador por excelencia, fue el que respetó por excelencia, el que hizo todo aquello que hoy tantas banderas se atribuyen como iniciadores. Jesús lo inició tanto antes, porque Él es la fuente del amor, la fuente del perdón, la fuente de la igualdad. Señor, que realmente podamos ser nosotros, cada uno aquí, agentes de Jesús. Y quien todavía no ha podido tomar una decisión por Cristo, lo haga hoy para sentirse más que nunca parte de esa comunidad espiritual de fe, que no radica en 4 paredes bien ambientadas, sino que radica en un edificio espiritual construido por las vidas que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Gracias, porque en Cristo quienes estaban lejos hoy son hechos cercanos, quienes estaban afuera hoy están dentro. Como lo fue ese centurión, ese romano, como también lo fue esa mujer que ejercía la prostitución, como lo fue también esa mujer que era pobre, que estaba ritualmente impura, como lo fue esa otra mujer donde había un odio ancestral, como ninguna de esas barreras fue lo suficientemente grande para impedir que Jesús la atravesara. Señor, que cada uno de los que aquí estamos, no solo nos sintamos aceptados por Jesús, amados por Él, sino que también estemos dispuestos a dar ese amor. Nos convirtamos en canales, en conductos a través de los cuales fluye el amor de Dios y llegue a quien deba llegar, basándonos en el perdón, en el respeto, en la igualdad delante de tus ojos. Gracias, Señor, porque no tenés hijos de segunda categoría. Todos somos de primera categoría delante de tus ojos. Gracias, Señor, te damos por eso. Te bendecimos y te alabamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén